Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Rocío García Lara y estoy en un proceso de admisión en la Universidad Abierta y a Distancia de México para la licenciatura de Derecho. Mi tema de investigación documental y de campo es el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Aquí yo me voy a enfocar únicamente a la información que nos brindan los medios de comunicación por medios electrónicos, que es el sitio web, todas las redes sociales y de noticias que tenemos al alcance desde donde estemos y que tan verídicas y de ayuda nos pueden proporcionar. Pues bien, vamos a introducirnos que a lo largo de la historia la vida de los seres humanos ha evolucionado. Claro que el desarrollo de su supervivencia ha mejorado y que los derechos como persona siguen teniendo algunas irregularidades. La lucha del ser humano se ha convertido en acuerdos entre países. Gracias a las leyes, las legislaciones han establecido derechos y obligaciones para todos los ciudadanos de la nación. Para mí es de suma importancia conocer el desarrollo de los derechos humanos entre otras naciones, saber en qué posición se encuentran otros países en relación a México y si realmente somos el país con mayor índice de violencia al derecho humano y qué tan lejos o cerca estamos de lograr una mejora en el país con lo que otros países pueden compartir. La Organización de las Naciones Unidas tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad internacional. Desde su misma fundación establece entre sus pilares la protección de los derechos humanos. Como organismo central de este sistema se encontraba la Comisión de Derechos Humanos, que inicialmente establecida con el objetivo de redactar instrumentos internacionales del derecho humano, pero que a lo largo de los años fue ampliando un rol de actividades hasta llegar a realizar tareas de control. La Comisión del Derecho Humano funcionó durante 6 décadas, desde 1946 hasta 2006, que fue cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear el Consejo de Derechos Humanos para reemplazar a la Comisión y así combatir la credibilidad y el profesionalismo, poniendo en marcha varias medidas para evitar que volvieran a surgir los mismos problemas. Y pues bien, compañeros, les compartiré un pequeño estudio que realicé de los medios de información que nos proporciona este sitio web y la ayuda que brindan las Naciones Unidas dentro del Consejo. Inicié la investigación sobre los derechos humanos en Naciones Unidas haciéndome preguntas sobre derecho y comparándome en este momento la problemática inhumana que viven otros países al mío, como por ejemplo Colombia, al ver noticias relacionadas con la violencia al derecho humano, que al final me llevó a localizar un fuerte enriquecimiento de las leyes que tenía y así me di la tarea de investigar pues de qué se trataba. Al consultar fuentes como Google Academy o ONU Noticia para conceptualizar derechos humanos internacionales, en donde analicé algunos de ellos y eso me hizo determinar más qué era lo que quería saber. Así fue como encontré el sitio web del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual me contactó con sesiones de información política y programas sociales relacionados con la lucha del derecho humano, descubriendo que desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, la promoción y el estímulo del respeto por los derechos humanos de todos sin distinción de la raza, sexo, lengua o religión, tal como se estipuló en la Carta de las Naciones Unidas,
ha sido uno de los objetivos primordiales de la organización. Las oficinas de alto comisionado para los derechos humanos está encargada de integrar los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas, lo que significa que incorporar una perspectiva de derecho humano en todos los programas de la organización a fin de asegurar que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, estos tres pilares fundamentales del sistema de la ONU, están vinculados entre sí y que se refuercen mutuamente. Y como en esencia el Consejo de Derechos Humanos es un foro multilateral de discusión sobre cualquier asunto que esté relacionado con los derechos humanos de todo el mundo, por lo que es la base de todas las organizaciones que tienen diversas tareas para que se respete el derecho humano. Y la labor de los derechos humanos en la ONU abarca tres amplios ámbitos: el establecimiento de las normas del derecho humano, el seguimiento y el apoyo a las aplicaciones de las obligaciones del derecho humano por los estados. Si bien después realicé una investigación de campo en donde, como ya les mencioné, el tema es únicamente conocer si los medios electrónicos tienen la capacidad de concentrar la información necesaria y a disposición las 24 horas del día y en cualquier lugar donde estés puedas consultar. El sitio web del Consejo se puede encontrar información actualizada sobre si su gobierno está obligado a cumplir alguna o todos de los principales tratados y convenios internacionales del derecho humano. Allí también podrás además averiguar si su gobierno ha firmado o ratificado un tratado y si no ha aceptado atenerse a determinadas disposiciones del tratado. Cada año, a base de un sistema de rotación, se producen elecciones al Consejo para elegir los estados que sirven en este organismo durante 3 años. El Consejo cuenta con 47 asistentes distribuidos de forma equivalente en 5 divisiones geográficas, que son 13 para África, 13 para Asia y el Pacífico, 8 para Latinas y el Caribe, y 7 para Europa Occidental y otros estados, y por último 6 para Europa Oriental. Por último, interactué con los medios electrónicos que estaban a mi alcance, como las redes sociales y ONU Noticias, en las que me permitió contactar diversas personas en busca de la mejor opción para poder aplicar una pequeña entrevista y posteriormente la capacidad para aplicar una encuesta. Aplicando por primera instancia una entrevista a una doctora que es especialista en traumas y psicología internacional y asesora clínica de la salud mental del Centro para las Víctimas de Tortura. Ella me platicó que una consecuencia que tienen las personas que toman el tratamiento psicológico son los refugiados y quienes solicitan asilo porque han sido causa de tortura mediante tratamientos basados en los derechos humanos. El programa de los derechos humanos en las Naciones Unidas está orientado a velar por las potencias y la disfrute de los derechos humanos sea una realidad de vida de todas las personas. Y creo que la política migratoria debería facilitar a los supervivientes que buscan asilo en el derecho de las viviendas, la atención sanitaria y el trabajo legal, mientras completen un proceso de rehabilitación. Es lo que ella nos platica, pero pues bueno, compañeros, el derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones
que los estados deben de respetar. Al pasar a ser parte de los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Las obligaciones de respetarlos significa que todos deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Después, compañeros, se realicé una encuesta de opinión. Claro, todo esto lo hice en inglés para que de diferentes partes del mundo pudieran contribuir, qué es lo que les ha dejado y qué tan informados están referente a estos medios de comunicación electrónicos en donde se pueden informar acerca de la lucha contra sus derechos humanos y si sus gobernantes este, los cumplen. Y pues bueno, la entrevista se realizó a 10 personas, pero pues la mayor parte solo sabían que sí tienen derechos humanos y que la consulta de estos medios de información en su mayoría son utilizados con frecuencia. Pero si bien no tampoco lo han hecho a profundidad pues a qué me refiero con esto, a que no saben si en su país se respetan las leyes que imponen las Naciones Unidas a los derechos humanos y pocos ciudadanos conocen el organismo que ha permitido los acuerdos entre países para proteger los derechos humanos dentro y fuera del mundo, no saben cómo funciona y cuáles son sus reglamentos. Y pues bueno, en resumen, el menú que podemos encontrar en el sitio web del Consejo de Derecho Humano de las Naciones Unidas está la página principal que nos habla de las reuniones, noticias, artículos de interés, declaraciones y discusiones. También nos habla en otro acerca del Consejo de Derecho Humano, que vienen los documentos, archivos, resoluciones y examen que se aplica del Consejo de Derecho Humano. También está el periodo de sesión, que nos habla del ordinario, del extraordinario y las actividades que existen entre estos periodos. Habla de la presidencia y de la composición de los miembros, oficinas presidenciales y de las elecciones del Consejo de Derecho Humano. Otro es el organismo del Consejo de Derecho Humano, que tiene los comités de asesor, exámenes periódicos de trabajo, grupos de trabajo, foros y procedimientos especiales. Otro y muy interesante son las investigaciones independientes, que habla de los artículos, noticias e información. Acá se enlaza, por ejemplo, el que ya se había mencionado, que es el Alto Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, y todas las organizaciones que luchan contra el derecho humano. Toda esa información la puedes encontrar en esta sesión o apartado de la página. Y después también importante es el procedimiento de denuncia, en donde aquí puedes denunciar si han violado tus derechos humanos o si sabes de alguien que lo haya hecho, hasta denunciar a tu gobernante si en el caso sabes que lo ha violado. Puedes hacerlo, o sea, de una manera independiente o conjunta. Y por último son las noticias y medios de comunicación y de prensa. Y bueno, aquí están todas, como la ONU Noticias, entre otras. Ya para concluir, durante el desarrollo de la investigación, me di cuenta de lo poco que los ciudadanos conocen el organismo que ha permitido los acuerdos entre los países.
este, no saben cómo funciona, como ya lo había comentado en lo de las encuestas y cuáles son sus reglamentos, saben cómo defender sus derechos humanos, pero realmente a la profundidad de cómo y si los están haciendo correctamente no lo desconocen. Sí, un gran porcentaje sigue los medios electrónicos, pero no se mete a fondo, solamente como la noticia del día, la nota del día, el artículo que salga, ¿no? Entonces, pues yo, mi recomendación sería que aparte de informarnos día a día, nos metiéramos más a profundidad para poder luchar con nuestros derechos humanos y saber que nos cumpla conforme a las legislaciones. También a conocer de forma práctica el proceso y las obligaciones que se deben de cumplir para que así, si fuera el caso, tomar cartas en el asunto y hasta saber cómo denunciar la violencia en nuestros derechos humanos como individuo o sociedad. Mi más grande obstáculo que tuve fue la investigación a distancia, pero bueno, el sitio web tiene bastante información que nos puede ser de utilidad y también desde cualquier lugar en donde estemos podemos contactar y sacar toda la información que necesitamos por alguna urgencia. Descubrí que puedo lograr grandes cosas en un lapso corto de tiempo y que el objetivo final se logró a pesar de las dificultades de tiempo y distancias, pero al final lo logré. Pues bueno, compañeros, muchas gracias. Eso es todo y aquí les dejo la información.